Queridos amigos, esta pandemia nos enseña cosas sobre nosotros mismos y ya hice un video sobre por qué sentimos angustia y otro sobre por qué sentimos miedo y ahora quiero hablarles sobre por qué sentimos orfandad, es decir, ausencia de padre. Y por eso quiero ilustrarles este tema con este icono que se llama Paternitas, justamente, que nos muestra la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si ven una pequeña paloma que está encima de la cara de Jesús. Está rodeado por los cuatro evangelistas, lo que se llama el tetramorfos, es decir, cuatro seres que rodean la gloria de Dios, y está sobre un trono de querubines y serafines, que son esos angelitos como llamas de fuego, y de potencias y potestades, que son esos círculos que tienen pequeñas alitas y que en algunos casos tienen ojos. Pero esta representación de la Trinidad, que ya les digo se llama Paternitas, justamente nos muestra al Hijo como pequeño, ¿no es cierto?, en brazos de su Padre. Y justamente quiere significarnos eso, ¿no? Jesús como la segunda persona de la Trinidad, igual al Padre en gloria, en poder, sino este Dios que se ha hecho hombre, que por lo tanto también humanamente tiene su fragilidad, aun cuando ciertamente esa humanidad está sostenida por la persona divina del Verbo, pero esa relación, ¿no es cierto?, del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo con su Padre, esa relación de obediencia, esa relación de entrega, esa relación de aceptación de su voluntad. Bueno, ¿por qué sentimos orfandad? Bueno, sustancialmente por dos razones, una razón natural y una razón sobrenatural. La razón natural es que el padre en nuestro tiempo, es decir, el varón, eh, no siempre cumple su misión de padre. Y cuántas veces nosotros nos encontramos situaciones familiares en donde la paternidad es frágil o definitivamente está ausente. Y la paternidad tiene distintas realidades que la maternidad, porque lo que tiene que dar el varón es distinto de lo que tiene que dar la mujer en la transmisión de la vida. Y ustedes van a una cárcel, por ejemplo, y van a ver que al preso lo dejó la esposa, lo dejaron los hijos, lo dejaron los amigos solos. Pero la madre está haciendo la cola para llevarle un, un abrigo que ella misma tejió para que no pase frío. Es decir, la maternidad tiene una relación tan incondicional, tan visceral, ¿no es cierto?, tan entrañable, porque tiene que ver con las entrañas y con la gestación del hijo en el vientre, que lo va a querer haga lo que haga. En cambio, la paternidad tiene normas, como la paternidad de Dios, que establece que el que me ama cumplirá mis mandamientos, y yo lo amaré e iremos a él, dice Jesús en la última cena, ¿no es cierto? Es decir, tiene como unas reglas que también son necesarias para que se dé ese amor. Y por eso el amor del Padre es normativo, y por eso el Hijo, que es amado por el Padre, obtiene seguridad. ¿Por qué obtiene seguridad? Por esto que les digo, el Hijo sabe que la Madre lo va a amar siempre, sea bueno, sea malo, haga las cosas como tiene que hacerlas o las haga de un modo incorrecto. Él sabe que la mujer madre siempre va a estar ahí,
porque es parte de lo que es su corazón entrañable. Pero él también conoce que su padre lo está juzgando, le está poniendo un nombre, esto está bien, esto está mal, vos tenés que hacer las cosas así. Y por eso cuando encuentra en el padre la repercusión de la valoración, del afecto, de la comprensión, encuentra una calificación que lo hace sentir seguro, porque evidentemente si nos aman, hagamos lo que hagamos, eso nos puede hacer sentir felices, pero no seguros. Seguros nos lo da algo normativo que nos dice estamos actuando bien, estamos actuando correctamente, estamos actuando como se debe. Entonces, muchas veces, tanto por ausencia de paternidad, un padre que no está presente, que no se ocupa, que no le importa lo que le pasan a los hijos, como por el vivir una paternidad como pasa muchas veces, cómplice de los hijos, yo soy amigo, yo les permito hacer lo que ellos quieran, porque yo viví una paternidad muy difícil de parte de mis padres y entonces yo no pongo normas, sino que dejo que mis hijos hagan lo que quieran. En realidad, todo eso lo que engendra es orfandad y la falta de límites lo que produce en el hijo es una enorme inseguridad. Porque, ya les digo, la ley, ¿no es cierto?, la norma, la distinción entre bien y el mal, la calificación con respecto de nuestros actos con respecto a esa norma, a nosotros nos da seguridad. Entonces, el no tener paternidad física, el no tener paternidad en nuestros maestros, el no tener paternidad muchas veces en los sacerdotes, el no tener paternidad en los gobernantes, es decir, en todos aquellos que tienen que darnos normas para que nosotros podamos tener la seguridad de que nuestros actos están siendo conformes al bien, conformes a lo correcto, el que nosotros veamos que incluso esas autoridades no están cumpliendo las normas ellos mismos, ¿no es cierto? Y no viven una vida normativa y por lo tanto no tienen autoridad moral como para transmitirnos esas normas. Piensen que autoridad, ¿no es cierto?, viene también de autor, ¿no es cierto?, de aquel que puede ponernos las normas porque es el que nos da el ser, ¿no es cierto? Y por eso, evidentemente, nuestros padres y aquellos que nos transmiten la vida de otra forma, ¿no es cierto?, tienen autoridad o no. Nosotros reconocemos la autoridad que tiene un médico que se ocupa de nuestra salud, la autoridad que tiene un abogado que nos aconseja en cómo tenemos que actuar, la autoridad que tiene un contador que nos dice cómo tenemos que presentar nuestras declaraciones o pagar nuestros impuestos, la autoridad que tiene un sacerdote que vive aquello que nos está enseñando y que nos dice actúa de esta manera, pero él también intenta actuar de esa misma forma. Entonces, esa falta de autoridad produce orfandad. También la falta de autoridad en la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, el que no haya definiciones claras por parte de los pastores, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de todos, también produce una situación de inseguridad, ¿no es cierto? Una situación de anomia, ¿no es cierto? Es decir, de falta de normas, de falta de leyes. Entonces sentimos orfandad porque en realidad no vemos nuestra vida cuidada por personas que viven esas normas y que aplican esas normas y que cuidan que esas normas sean las que gobiernen, las que coordinen la vida de una sociedad. Entonces, evidentemente, por ejemplo, casos de corrupción, ¿no? En un Estado, en un gobierno, en la iglesia, esas cosas no solamente se limitan
al problema concreto, ¿no es cierto?, de ese delito, sino que producen una enorme incertidumbre. Y esa enorme incertidumbre que da inseguridad, ¿no es cierto?, produce orfandad. Los hombres nos sentimos huérfanos y eso, ya les digo, tiene una parte natural en donde cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, yo como sacerdote, ustedes como maestros, como padres de familia, como lo que a cada uno le toque en su lugar, cómo estamos cumpliendo con nuestra paternidad. Es un tema muy importante. Para mí es particularmente importante. Ustedes saben que los sacerdotes somos llamados padres, ¿no es cierto? Y evidentemente ese nombre supone estar a la altura de ese nombre que no es nada fácil. Y yo tenía un padre maravilloso, muy bueno, pero que se ha muerto cuando yo tenía 15 años, él tenía solo 50 años, murió muy joven, es decir, que conozco personalmente lo que es la orfandad y conozco también lo que es la necesidad de paternidad y el poder suplir esa ausencia de paternidad física con otras paternidades, por ejemplo, mi abuelo o sacerdotes o personas, maestros. Yo estudié derecho, después estudié filosofía, después estudié teología. Bueno, y he encontrado verdaderos maestros que me han ayudado mucho, mucho en esta paternidad. Bueno, ¿cuál sería la razón sobrenatural de esta orfandad que nosotros sentimos? Ciertamente no el que Dios haga mal las cosas, como les digo, en el plano natural. Es decir, Dios es Padre y es constitutivamente Padre, es algo que Él lo vive de la manera más perfecta, es Padre con mayúscula, es Padre providente, es Padre presente, es Padre normativo, es Padre que enseña qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que evitar. Es Padre que perdona, es Padre que apuesta por nosotros cuando caemos y volvemos a empezar. Es decir, la paternidad de Dios no tiene ningún resquicio ni tiene ciertamente ninguna ausencia, ¿no? Por eso este icono me parece tan lindo, ¿no? Porque la paternidad de Dios es como un abrazo enorme que contiene perfectamente a este niño Jesús, que representa a todos nosotros, a toda nuestra infancia, a toda nuestra debilidad, a toda la pobreza que tiene esta humanidad que asumió el Verbo cuando se hizo hombre, y por eso estar nosotros en ese lugar tan seguro, tan mullido, tan calentito, tan protegido, ¿no es cierto?, que es el seno del Padre, qué tranquilidad, ¿no es cierto?, nos da esa presencia tan magnífica, tan enorme, tan arropadora, ¿no es cierto?, como resulta en este icono, con esos brazos abiertos, ¿no? Para abrazarnos, para contenernos, para que no nos caigamos, para sostenernos. Bueno, eso es lo que es la paternidad de Dios, ¿no? Dios está presente, Dios no se mueve, Dios no cambia, Dios es siempre el mismo. Cuando nosotros tenemos experiencia de esa paternidad de Dios, la orfandad se disipa, ¿no? Porque incluso sabemos que todas las cosas o Dios las quiere o Dios las permite. Y si Dios las permite, aun cuando sean cosas malas, bueno, las va a conducir para nuestro bien, porque Dios gobierna, ¿no es cierto? Es decir, Dios rige, Dios es el rey, ¿no es cierto? Y va a conducir todas esas cosas para nuestra salvación. Entonces, esa ausencia de paternidad en un plano sobrenatural no se da por un defecto en Dios, sino que ciertamente se da por un defecto en los hombres. Entonces, ¿por qué sentimos sobrenaturalmente orfandad? Porque no sabemos que hay un Padre que nos ama, porque no nos dirigimos a ese Padre, porque no leemos la historia como una historia en donde está el Padre presente
dirigiendo cada uno de los actos para nuestro bien, porque no agradecemos, no nos damos cuenta de cuántas veces intervino en nuestra vida y cuántas veces nos salvó y cuántas veces nos protegió. No nos sentimos que nosotros somos el grande, el pequeño, digo, y que Dios es el grande, sino al contrario, decir, el hombre autosuficiente, seguro de sí mismo, con su inteligencia, con su ciencia, con su tecnología, piensa que puede enfrentar todas las cosas y entonces, bueno, si hay una pandemia, vamos a encontrar una vacuna y vamos a utilizar estos medios sanitarios para derrotar la pandemia y porque esto está en nuestras manos. No, no está en nuestras manos. Ciertamente nosotros estamos en manos de Dios y en manos de Dios está el derrotar esta pandemia. Y entonces, ¿por qué sentimos orfandad? Y porque nosotros tenemos que ser el padre, ¿no es cierto? Pero nosotros somos los hijos, como Jesús nos dice tantísimas veces, ¿no? Que seamos como niños y que de aquellos que son como niños es el reino de los cielos y que aprendamos de él que es manso y humilde de corazón, ¿no es cierto? Y que no pensemos que nosotros tenemos que vivir esa paternidad cuando tenemos un padre que es omnisapiente, lo sabe todo, que es omnipotente, lo puede todo, que es omnipresente, está en todos los tiempos y en todos los espacios. Y entonces, ¿qué es esto de querer solucionar nosotros las cosas y qué es esto de querer nosotros pensar que todo está sobre nuestros hombros, si en realidad lo que tenemos es que ponernos ahí, ¿no es cierto?, en el lugar más seguro que es el regazo de nuestro Padre y de reconocerlo a Él, su presencia, su paternidad. En esto también tengo para decirles una experiencia personal, porque, miren, cuando yo era chico, mis hermanos, dos hermanos mayores que yo tengo, me decían dos cosas. Una era que yo era adoptado, porque era un poquito distinto físicamente que ellos, que eran bastante parecidos entre sí. Y la otra era que yo era judío, me decían, porque yo cuando rezaba al Padre, no rezaba a Jesús, como normalmente hacemos los cristianos, ¿no? Y en realidad, toda mi infancia, la presencia de Dios en mi vida que yo sentía era la presencia del Padre, ¿no es cierto? La paternidad de Dios, su providencia, su ojo. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esa representación tantas veces en nuestra simbología de ese triángulo con un ojo en el medio, que era el ojo de Dios que nos estaba mirando? Bueno, yo siempre lo entendí, ese Dios que está atento, que participa de nuestra historia, que no está mirando para otro lado, ni que vive en un Olimpo. Pero por otra parte, miren qué lindo, ¿no? Cómo se me transmitió la fe en mi casa o en la catequesis, que nunca entendí que ese ojo era terrible, era juzgón, ¿no es cierto? O era un ojo que estaba todo el tiempo con el dedo parado diciéndome eso está mal, sino al contrario, ¿no es cierto? Era un ojo normativo, un ojo de un padre que me aconsejaba lo mejor y que quería de mí, evidentemente, lo bueno, como un padre quiere de nosotros lo mejor para nosotros, y si nos dice no comas así o no hagas esto o estudiar o bañate o lo que sea, lo dice siempre, siempre para nuestro bien, porque es lo que más nos conviene. Por eso, ya les digo, la situación de orfandad que sentimos los hombres no es, sobrenaturalmente, no es por ausencia de autoridad en Dios, sino es por ausencia de obediencia en nosotros, ¿no? De descubrimiento de que existe algo superior a nosotros, que tiene autoridad sobre nosotros y que nosotros tenemos que hacerle el obsequio de nuestra obediencia, el reconocimiento de su superioridad, de su paternidad.
Bueno, les dejo la bendición de ese Dios todopoderoso para que no se sientan huérfanos, sino que sepan que por más que la paternidad en un plano humano pueda faltarnos en todos los aspectos, desde la paternidad física, la paternidad de los sacerdotes, la paternidad de las autoridades, nunca, nunca, nunca nos va a fallar esta paternidad, la paternidad de Dios. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.